Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de probabilidad y estadística de la guía del Instituto Politécnico Nacional para el ingreso a nivel superior. Por favor, si esta información les es de ayuda para poder preparar su examen, para poder resolver algunas dudas, les agradecería mucho que me pudieran apoyar para también poder seguir realizando más contenido. Ojalá que me puedan ayudar con un like, dándole compartir, haciendo algún comentario, mandándoles este video a algunos de sus compañeros que crean que les puede de ser de gran utilidad. Y pues sin más por el momento vamos a comenzar. La pregunta número 12 de la guía nos plantea lo siguiente. Nos dice: las, espacio para que nosotros completemos, se emplean para describir el número de formas posibles de seleccionar R objetos de un total de N sin importar el orden. Entonces, cuando nos están poniendo una frase de esta, nosotros tenemos que identificar que lo que vamos a estar viendo son o corresponde al tema de métodos de conteo. Recuerden que los métodos de conteo son estrategias que por lo regular solemos utilizar para determinar el número de probabilidades diferentes que existen de realizar una serie de combinaciones. Entonces, dentro de estos métodos, pues podemos encontrar a diferentes: las relaciones, las particiones, las permutaciones o las combinaciones. De acuerdo a esto, pues nosotros tendríamos que saber cuál es el método en el cual podemos realizar o describir el número de formas posibles de seleccionar R objetos de un total sin importar el orden. Y aquí la parte clave está en que no importa el orden. Si no nos importa el orden, el método que vamos a utilizar es el de combinaciones. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de las permutaciones, sí nos importan el orden en el cual se realizan estas combinaciones. Entonces, en los casos en los cuales no haya alguna preferencia por el orden, las combinaciones va a ser el método que vamos a utilizar. El siguiente problema nos plantea lo siguiente: ¿de cuántas formas se puede acomodar a 5 personas en una fila de 4 asientos y no nos importa el orden? Habíamos dicho que cuando no nos importa el orden, entonces vamos a poder realizar el método de las combinaciones. Por lo tanto, vamos a utilizar esta pequeña fórmula. Nos dice n combinación r es igual a n factorial sobre n menos r factorial multiplicado por r. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es R y quién es N. Entonces, N y R. N es la cantidad de personas que vamos a distribuir, en este caso son 5, entre los asientos que vamos a distribuir, en este caso son 4. Recuerden que como el problema nos está planteando que no importa el orden, por eso estamos utilizando el método de combinaciones. Ahora, si ustedes no saben qué significa un número factorial, se los explico de esta forma. Si nosotros queremos, por ejemplo, 5 factorial, esto va a ser igual a, fíjense, vamos a multiplicar 5 por los números que están debajo de 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿De acuerdo? Esto es 5 factorial. Si nosotros queremos 4 factorial, pues vamos a poner al 4 multiplicado por los números que están debajo del 4. Entonces 4 por 3 por 2 por 1. Y de esta manera obtenemos 5 factorial y 4 factorial. Ahora quiero que observemos lo siguiente. Aquí tendríamos nosotros que sustituir. Vamos a sustituir n factorial por 5 factorial. De momento lo voy a dejar así. Y abajo vamos a sustituir n menos r. Sería 5 menos 4. Y a esto le vamos a sacar el factorial. Multiplicado por r factorial. Y r factorial sería 4 factorial. Entonces le pongo por 4 factorial. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros realizamos esta resta, pues tendríamos 1 factorial multiplicado por 4 factorial. ¿Están de acuerdo? Y si nosotros somos observadores, vamos a darnos cuenta que 5 factorial es como si nosotros pusiéramos esto. Fíjense, todo esto de aquí equivale a esto de acá, ¿están de acuerdo?
Entonces, esto de aquí es 4 factorial. Entonces, 5 factorial yo lo puedo escribir como 5 por 4 factorial. Y eso me va a servir mucho porque en lugar de poner 5 factorial o de poner todo esto, yo puedo poner esto de acá. 5 por 4 factorial. Y 4 factorial, vamos a ponerlo así con paréntesis. 4 factorial en la parte de arriba y 4 factorial en la parte de abajo se eliminan. Esto va a ser igual a 5 sobre 1 factorial. Y 1 factorial pues es 1. Y 5 entre 1 es a 5. De esta manera podemos deducir que son 5 las formas en las cuales podemos acomodar a 5 personas en una fila de 4 asientos sin que nos importe el orden. En este otro ejercicio nos están pidiendo que calculemos el número de ordenamientos distintos que se pueden formar con las letras de la palabra patata. Entonces, aquí lo primero que tenemos que identificar es que tenemos elementos repetidos. Se repite la letra A 3 veces y se repite la letra T 2 veces. La letra P nada más se repite una vez. Entonces, en este caso, podríamos utilizar la permutación con elementos repetidos. La fórmula para realizar una permutación con elementos repetidos es igual a esta. Fíjense, n permutación n1, n2, n3 hasta nk, dependiendo de cuántos elementos tengamos, es igual a n factorial sobre n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial y nk factorial. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que identificar entonces? Tenemos que identificar la cantidad de elementos que tenemos y a esto le vamos a llamar n. Entonces los elementos totales que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces n es igual a 6. Y cada una de estas n subíndice 1, 2 y 3 nos representa los elementos repetidos. Entonces n subíndice 1 va a ser igual a las veces que se repite la letra A, en este caso igual a 3, ¿de acuerdo? N subíndice 2 es las veces que se repite la letra T, en este caso son nada más 2. Y N subíndice 3, las veces que se repite la letra P, en este caso es igual a 1. Entonces vamos a sustituir, vamos a comenzar con 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4 por 3. Y lo voy a dejar hasta aquí, hasta 3 factorial, porque ahorita que desarrollemos los de abajo van a ver cómo se van a, se va a eliminar el 3 factorial, ¿ok? Entonces vamos a ver 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, ¿de acuerdo? Pero este 3 factorial se va a eliminar con este, lo vamos a dejar como 3 factorial. Después vamos a poner 2 factorial. 2 factorial es igual a 2 por 1. Y 1 factorial pues va a ser igual a 1. Sustituimos ahora sí. Dijimos que 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y todo esto dividido entre, y aquí es en donde yo no voy a poner todo esto, sino nada más voy a poner 3 factorial. ¿De acuerdo? Para que este 3 factorial con este 3 factorial se eliminen. Después sería, aquí sí ya le voy a poner 2 por 1, que nos representa el 2 factorial, por 1, que nos representa 1 factorial. ¿De acuerdo? Dije que este lo iba a detener hasta aquí para poderlo eliminar con este. Y voy a seguir resolviendo en la parte de abajo. Vamos a ver, 6 por 5, 30. Y 30 por 4 son 120. Y 2 por 1, 2. Y 2 por 1, otra vez son 2. 120 entre 2 es igual a 60. Por lo tanto, el número de ordenamientos distintos que podemos tener con la letra patata es 60. Este problema nos pide calcular el número de cifras con 3 dígitos que se pueden formar con los numerales 2, 3, 4 y 5 si se permite la repetición. Entonces, cuando nos permitan la repetición, lo que podemos utilizar son las variaciones con repetición. Para encontrar las variaciones con repetición es muy simple. Vamos a tener que elevar n a la r. Y aquí en este caso, n nos representa el número o la cantidad de numerales, que es 4. 1, 2, 3 y 4 numerales. Y r nos representa en cuántos dígitos se van a repartir esos numerales. En este caso son 3. Entonces nos quedaría como 4 elevado a la 3.
y esto es igual a 4 por 4 por 4, ¿de acuerdo? Y bueno, 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64, por lo tanto 4 a la 3 es igual a 64. Podemos, estas cifras las podemos acomodar en 3 dígitos de 64 maneras diferentes. Muy bien, en el siguiente cuestionamiento nos plantean que de cuántas formas se puede asignar 5 asientos a 8 personas diferentes. Lo primero que tenemos que saber es qué método de conteo vamos a utilizar. Los métodos de conteo, recuerden que los hemos estado definiendo por lo que nos dice en realidad cada uno de los problemas. Sin embargo, en este caso no nos están diciendo nada, no nos están diciendo si importa el orden o no importa el orden. Nosotros tenemos aquí que realizar algunas deducciones. Como son 8 personas diferentes, el orden en el cual las acomodemos sí es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ponga primero yo a Juan y luego a Pancho y luego a Paquito o quien sea, que yo ponga primero a Pancho y después Juan, y el orden sí nos va a importar, ¿de acuerdo? En este caso sí nos importa el orden, ¿sale? Ahora bien, si el orden nos importa, los métodos de conteo que podemos utilizar son el de permutaciones y el de variaciones. ¿Cuál es la diferencia entre permutaciones y variaciones? Muy simple. Las permutaciones sí van a tomar en cuenta a todos los elementos. En este caso a todas las 8 personas. Mientras que el de variaciones no va a tomar en cuenta a todas las personas. Únicamente va a tomar a una cierta parte de personas. En este caso, el enunciado no nos lo dice explícitamente, pero sí queremos acomodar de diferente forma a esas 8 personas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en este caso es utilizar el método de permutaciones, ¿de acuerdo? Y recuerden que las permutaciones se calculan de esta forma. No lo había mencionado, pero es n permutación r va a ser igual a n factorial sobre n menos r, y todo eso factorial, ¿de acuerdo? Entonces ya lo único que tenemos que hacer aquí es simplemente sustituir. Bueno, hay que identificar quién es n y quién es r. Como son 8 las personas que vamos a repartir, entonces n es igual a 8 y r es a 5 porque son 5 los lugares en los cuales vamos a repartir a esas personas. Por lo tanto, n es igual a 8 y 8 factorial es igual a 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Lo voy a detener aquí porque si nos damos cuenta, n menos r sería igual a 8 menos 5 y esto es igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que sacar 3 factorial. Entonces lo vamos a sustituir, fíjense. Quedaría así como en lugar de n factorial vamos a poner 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial, ¿de acuerdo? Y esto dividido entre, en lugar de poner n menos r factorial, ya vamos a poner directamente 3 factorial. Lo detuve aquí porque 3 factorial arriba y 3 factorial abajo se van a eliminar. Y lo siguiente que vamos a hacer es simplemente ya realizar las multiplicaciones que tenemos ahí. Entonces vamos a multiplicar 5 por 4 es igual a 20, 20 por 6 es igual a 120, 120 por 7 nos da 840 y 840 por 8 nos da 6720. Entonces a estas personas las podemos acomodar de 6720 formas distintas. El siguiente problema, el planteamiento número 17, nos dice que un matrimonio con sus 2 hijas viaja a Chihuahua para conocer las Barrancas del Cobre. Entonces, ese matrimonio con sus 2 hijas son 4 personas, ¿están de acuerdo? Y por eso está aquí, 4 personas. Entre las diversiones tienen tirolesas, puentes colgantes y deportes extremos. Es decir, que tienen 3 actividades diferentes, ¿de acuerdo? Que serían las tirolesas, los puentes colgantes y los deportes extremos. Tomando en cuenta que sí importa el orden, entonces, en el que escogen las atracciones, la pregunta es, ¿de cuántas formas distintas
pueden elegir las diversiones al mismo tiempo. Es decir que vamos a repartir a estas 4 personas en 3 actividades diferentes. Por lo tanto, vamos a tener que n es igual a 4 que se reparten en r es igual a 3. Y como en este caso sí importa el orden y además se deben de tomar en cuenta a las 4 personas, por eso vamos a utilizar permutación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1, ¿de acuerdo? Y n menos r es igual a 4 menos 1. Menos 3, perdón. 4 menos 3 y 4 menos 3 pues es igual a 1, ¿de acuerdo? Vamos a sustituir. Nosotros vamos a tener 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre 1, ¿de acuerdo? 4 por 3 son 12 y 12 por 2 es igual a 24, 24 por 1 es a 24, entre 1 es igual a 24. Por lo tanto, estas personas pueden realizar estas 3 actividades de diferente forma de acuerdo a 24 posibilidades diferentes. Bien, en este problema nos piden obtener el número de formas de integrar un equipo de 11 jugadores a partir de 28 participantes. Como no nos interesa en este caso, nos dicen que, no nos dicen explícitamente que el orden importa o no importa, pero son 11 jugadores que van a ser repartidos, son 28 participantes que van a ser repartidos entre 11 jugadores sin importar la posición que estén jugando, entonces no nos interesa el orden. Por lo tanto, vamos a utilizar n combinación r, y ya habíamos dicho que esto es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Entonces, lo primero que identificamos es la cantidad de participantes, que esto va a ser igual a 28, ¿de acuerdo? N es igual a 28 y la cantidad de posiciones en las cuales se van a repartir, en este caso es igual a 11 jugadores. Son 28 que se tienen que repartir en 11 lugares diferentes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es saber quién es n factorial. N factorial es igual a 28. N menos R, vamos a poner R factorial, es igual a 11. Y N menos R factorial es igual a 28 menos 11 factorial. 28 menos 11 es igual a 17 factorial, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es simplemente sustituir, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería 28 factorial. 28 factorial es igual a, lo puedo poner como 28 por 27 por 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 y 17, y lo voy a dejar en 17 factorial porque en la parte de abajo vamos a poder eliminar con este 17 factorial. Esto de aquí, n menos r factorial, es igual a 17 factorial multiplicado por 11 factorial. Aquí olvidé ponerle el factorial, sería por 11 por 12, por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, ¿de acuerdo? Entonces 17 factorial con 17 factorial se eliminan y tendríamos que realizar el desarrollo de todo eso. El resultado que obtuve fue el de 21.474.180 formas diferentes de ordenar a esos 28 participantes en 11 lugares diferentes. Bien, el siguiente problema nos dice que una escuela realiza una carrera con 16 prototipos de autos realizados por estudiantes y nos preguntan de cuántas formas distintas se puede asignar los premios a los 3 primeros lugares si las posiciones de salida se asignan al azar. Entonces, como tenemos 16 prototipos de autos, eso va a ser igual a n, y n es igual a 16, y los vamos a repartir en los 3 primeros lugares. Por lo tanto, r
es igual a 3, ¿de acuerdo? Como en este caso sí nos importa el orden, nosotros podemos utilizar las permutaciones. Recuerden entonces que las permutaciones se ponen o se realizan con la siguiente fórmula: n permutación r es igual a n factorial dividido entre n menos r factorial, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos o sabemos esto, pues vamos a ver quién es n factorial y quién es n menos r. Voy a poner primero quién es n menos r. n menos r factorial es igual a 16 menos 3 factorial, y 16 menos 3 es igual a 13 factorial. ¿Por qué hice primero para saber hasta dónde me detengo en la parte de arriba? Entonces 16 factorial es igual, n factorial es a 16 factorial, 16 factorial es igual a 16 por 15 por 14 por 13 factorial. Vamos a sustituir 16 por 15 por 14 por 13 factorial dividido entre 13 factorial. 13 factorial arriba y 13 factorial abajo se eliminan, y ya después lo único que tenemos que hacer es la multiplicación que tenemos ahí. Tenemos que multiplicar 16 por 15 nos da 240 por 14 nos daría 3360, ¿de acuerdo? Entonces esto es igual a 3360 formas en las cuales esos tres prototipos de automóviles se pueden repartir en esos tres primeros lugares. Bien, el siguiente problema nos pide que determinemos o que 6 tipos de llantas las tenemos que acomodar en un anaquel. Y aquí en este caso no nos está diciendo si importa o no importa el orden, pero como el problema nos está diciendo que son llantas diferentes, quiere decir que sí importa el orden, porque cada llanta es diferente y nos importa cómo las acomodemos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros vamos a poder elegir permutaciones, ¿sí? Ahora bien, si nos importa el orden, tenemos que identificar ahora quién es n, y en este caso n es la cantidad de llantas que vamos a utilizar. Ahora no nos están diciendo en cuántos anaqueles diferentes o en cuántas posiciones diferentes lo tenemos que acomodar. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula: n permutación n, en la cual esto es igual a n factorial. Simplemente esto va a ser igual a 6 factorial, y esto es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer aquí es simplemente la operación. Sabemos que 6 por 5 es 30 y 30 por 4 es 120. 120 por 3 nos da 360 y 360 por 2 nos da 720. 720 por 1 pues es igual a 720. Por lo tanto, tenemos 720 formas diferentes de acomodar esos 6 tipos de llantas en un anaquel. Y muy bien, chicos, por el momento esto sería todo. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta información, estas formas de resolver los conteos. Si les gustó el video, por favor compártanlo, denle like, apóyenme mucho para que este canal siga creciendo y yo pueda seguir apoyándolos con más contenido. Les agradezco mucho toda su atención, les mando un gran abrazo, un gran saludo, que se encuentren muy bien, hasta luego.